Entonces, puede ser, digo, vamos a hablar de la forma de Jordan, que es un poco una cosa donde lo que más interesante, más lo que se deben acordar de esto será el enunciado en el final, pero usualmente uno se acuerda mejor un enunciado cuando comprende un poco el razonamiento y desde dónde sale. Entonces, se trata de ver cuál es la forma para matrices, especialmente con entradas complejas, o sea, trabajando con los números complejos, porque hemos visto que ahí los polinomios siempre tienen raíces, así que es más fácil. Y se trata de ver cómo, aparte de ser triangularizable, uno puede empezar a decir más sobre la forma y la estructura de los operadores o la forma canónica de matrices. Y lo último, digamos, usualmente el punto último de esto en los cursos de álgebra lineal es esta forma de Jordan, ¿ya? Uno siempre puede ver otras caracterizaciones, etcétera, pero la forma de Jordan es como eh, el clásico punto de término de la teoría de estructura de operadores, sin la parte que no trata de producto interno, sino ocupar producto interno. Entonces, para esto, hoy necesitamos acordarnos que el facto que valen estas propiedades, ¿ya? Entonces voy a empezar directamente con la teoría. Hay que ver que toda matriz es triangularizable sobre C. Y bueno, será útil acordarse un poco que el facto que sea triangularizable, también hay una versión con inclusión de autoespacios, ¿ya? Entonces el facto, si existe una base en la cual el operador asociado o el operador que estoy estudiando es triangularizable, no, o sea, el operador es triangularizable significa que existe una base tal que en la nueva coordenada la matriz asociada es triangular, pero puedo también decir que es equivalente, y lo hemos visto en la clase precedente, o hace dos clases, que corresponde también a tener una cadena maximal de subespacios invariantes, creciente. O sea que tengo estos subespacios, el 0, el subespacio de dimensión 0, después B1 de dimensión 1, y así siguiendo, cada vez creciendo de 1 la dimensión, y cada uno de estos espacios es invariante, o sea que mi operador lo envía adentro de sí mismo, no toma vectores adentro y los saca afuera. Y entonces esto es como un poco equivalente a ser triangularizable porque puedo ocupar estos subespacios para definir una base y en esta base será triangular la matriz. Y la última clase hemos estudiado el polinomio, qué pasa cuando aplico polinomios a matrices, o sea, cuando tomo suma de potencias de una matriz con coeficientes. Y lo interesante era que, por ejemplo, el polinomio característico es un polinomio que anula la matriz. O sea, que tal que si aplico aplico las mismas potencias y coeficientes que en el polinomio característico a mi matriz y sumo, entonces me da cero, me da la matriz cero. Y un caso particular es el caso de que una potencia, simplemente sin hacer sumas de distinta potencia, pero una sola potencia de la matriz sea cero. Y esto era la noción de matriz nilpotente, que nos ayudó para demostrar el caso más general, que para cualquier matriz, el polinomio característico aplicado a la matriz me da el operador de cero. Ok. Y hoy entonces vamos a hablar de espacios propios, una generalización de la noción de espacios propios, y después vamos a hablar vamos a ver qué es la forma canónica de Jordan de una matriz, cuál es la forma sencilla en la cual se puede expresar una matriz. Entonces toda la clase, excepto al final, en la última página, pero toda la clase vamos a hablar a trabajar con coeficientes complejos, ¿ya?
que todos los polinomios sean expresables como producto de monomios, ¿ya? Y que haya siempre autovalores y autovectores para mis operadores. Y entonces, si yo tengo mi polinomio, si tengo una matriz A y tiene un polinomio característico, entonces yo sé que este polinomio aplicado a A me da 0, pero sobre C puedo escribir PA de X como un producto. Entonces puede ser bueno, sería lambda 1 menos X a la M1 con una multiplicidad, y hay todas estas multiplicidades y autovectores distintos, ¿ya? Lambda kappa será el último, menos X a la M kappa, ¿ya? Y sé que este vale 0. Bueno, también el otro, un otro polinomio un poco distinto, que también por la misma razón da 0 aplicado a mi matriz, es si acá le cambio signo, ¿ya? Pongo x menos lambda 1 a la m1, así siguiendo, ¿ya? En realidad, esta es otra convención para el polinomio característico, que uno a veces lo define de esta manera, nosotros no lo definimos así, pero la diferencia entre estos dos es solo el signo, es que cada factor le cambia de signo, ¿ya? Entonces, es prácticamente, si uno aplicado al A me da 0, el otro igualmente me dará 0. ¿Ya? Y entonces, ahora miramos, me equivoqué quizás en esta, o sale un poco mejor lo que sigue, si ahora me enfoco en la otra notación, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a ocupar es que, dado que el polinomio característico aplicado al A me da 0, si lo expreso como producto de factores con su multiplicidad geométrica, me da que este producto o sea, esta composición de operadores o producto de matrices me da 0. Con MJ, acá tengo todos la matriz menos un autovalor, perdón, a una multiplicidad algébrica, producto me da 0. ¿Ok? Y ahora vamos a mirar este producto, porque desde este producto en realidad sale la forma de, digamos, sale un poco más de información sobre mi matriz, información de tipo geométrico, o sea, cosas que son independientes de la base. Y, y vamos a intentar comprender qué significan estos pedacitos de mi producto y cómo tratarlos. Y después saldrá de alguna manera como el facto que autoespacios, ¿se acuerdan del facto que los autoespacios de una matriz están en suma directa? Y pasa algo similar para un tipo de autoespacio generalizado, ¿ya? Y que corresponde, cada autoespacio generalizado corresponde a uno de estos factores. ¿Okay? Entonces, por eso digo, ahora vamos a recordarnos, estos E lambda era como hemos definido los autoespacios, ¿ya? Podría llamarlo E lambda de A, pero evito escribir el A, evité escribir el A en la notación pasada, ¿ya? Y son los vectores tal que son solución de esta ecuación, ¿ya? O equivalente a decir que A de B es igual a lambda B, ¿ya? O A menos lambda la identidad es igual a 0, aplicada en B. Entonces, estos son los autoespacios. Pero ahora vamos a ver una otra ecuación que corresponde a los factores de mi producto de ahí. O sea, la ecuación que es una potencia de A menos lambda I aplicado a B me da 0. ¿Ya? Y esto es el autoespacio generalizado. ¿Ya? Entonces, definiéndolo, la definición es que son todos los vectores para los cuales alguna potencia de A menos lambda identidad aplicado al vector me da 0. ¿Okay? Entonces, en particular, acá ni siquiera lo escribí, pero
esto automáticamente contiene el lambda, ¿ya? Porque esto sería, el caso de kappa es igual a 1, ¿ya? Si la potencia 1 de a menos lambda i me da 0, esto es, significa que v es un autovector y entonces, en particular, podría llamarlo autovector generalizado, o sea, está en el autoespacio generalizado, correspondiente al autovalor lambda. ¿Okay? Y uno se puede dar cuenta que, primero, G lambda es invariante, ¿ya? Eso significa que A aplicado a V está en G lambda si V está en G lambda, ¿ya? Esto es lo que significa invariante en este caso. Ah, no, perdón. Invariante bajo A menos lambda I. ¿Ya? Entonces, A menos lambda I, V es en G lambda si V es en G lambda. ¿Y esto por qué? Porque si tomo si tomo un elemento V está en G lambda, esto significa que existe un número kappa tal que A menos lambda I V es a la kappa es igual a 0. ¿Ya? Y entonces, si esto es igual a 0, entonces puedo aplicarle, acá lo expliqué un poco mal cuando estaba escrito esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando aplico A menos lambda I V? ¿Ya? ¿Qué pasa si hago A menos lambda I V? Bueno, ahora a esto puedo tomarlo y aplicarle quizás una potencia menos, ¿no? Por ejemplo. Entonces puedo decir, ahora le aplico A menos lambda I a la capa menos 1. Y esto es lo mismo que arriba, ¿ya? Es igual a 0 porque es la misma cosa que arriba. Entonces existe acá la potencia a la cual debo aplicar A menos lambda I es un poco menor, pero me da siempre la definición de que A menos lambda I V appartiene a G lambda, ¿ya? Entonces, prácticamente, si un elemento está en G lambda, entonces aplicar A menos lambda I lo envía de nuevo en G lambda. ¿Me siguen? Simplemente porque digo, no es que la potencia kappa es fija, sino que puede cambiar y cambiándola de uno, conecto las dos propiedades. ¿Ya? Después, próxima propiedad es que G lambda es un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué? Porque acá yo digo, ya suponamos de tener dos vectores. Si tengo un vector que aplicando A menos lambda I a la capa 1 me da 0 y para el otro a la capa 2 es suficiente para que me dé 0. Entonces ahora, ¿cuándo pasa que A menos lambda I capa aplicado a la suma es igual a 0? ¿Cuándo será? ¿Para qué valor de capa? Será para capa, por ejemplo, puedo tomarlo igual a el máximo, ¿no? Máximo de capa 1 y capa 2. Porque prácticamente en este caso, A menos lambda I a la capa, cuando lo aplico digamos, si por ejemplo esto máximo entre capa 1 y capa 2, o es igual a capa 1 o es igual a capa 2. Si por ejemplo, esto es igual a máximo entre los dos es igual a capa 1, bueno, entonces cuando aplico A menos lambda I a la capa al V1, me da, justo por esta propiedad, me da directamente que esta aplicación es 0. Y si lo aplico
al V2, bueno, acá en particular cuando pongo la potencia capa 2 me da 0, pero si ahora lo multiplico por A menos lambda I a la capa 1 menos capa 2, ¿ya? Que es positivo, un valor positivo o igual a 0 si capa 1 es el máximo de los dos. Bueno, entonces esto me da que también poniendo una potencia más larga, o sea, continuando a multiplicar por A menos lambda I un adicional de capa 1 menos capa 2 veces, esto continúa a dar 0. ¿Ya? Entonces, en total, aplicar A menos capa I a las dos potencias, a los dos elementos, en cada caso me da 0. Y significa entonces que si tomo dos elementos en mi subespacio, existe también una potencia que anula su suma, ¿ya? Porque sí existe una potencia que anula cada uno de los dos de mi operador lineal. ¿Ok? Entonces es un subespacio vectorial y lo mismo vale para multiplicar por un escalar, eso es más sencillo. ¿Ya? Si multiplico V1 por un escalar, bueno, dado que el operador, la potencia de A menos lambda I que le aplico es un operador lineal, entonces el escalar no influye sobre el facto que me da 0, continúa a dar 0 aún multiplicándolo por escalar, porque es una operación lineal. Entonces, subespacio vectorial. Entonces, hay un subespacio vectorial invariante y entonces puedo considerar el operador inicial, el operador de multiplicación por mi matriz menos lambda la identidad. ¿Ya? Esto LA es el LA de V es igual a aplicado al vector V. ¿Ya? Pero, ¿por qué no digo, por qué acá escribo LA en vez que A? Es porque el operador, ahora estoy cambiando el espacio, ¿ya? El A, digamos que es un poco más, digamos, filosóficamente correcto, porque quizás LA, si ahora encuentro una base de G lambda, puede darme una otra matriz de dimensión inferior, ¿ya? Mientras que A era definido solo en el espacio ambiente, que era como, se lo imagina uno ser igual a Rn, ¿ya? Bueno, eso es una particularidad. Entonces, bueno, entonces lo que pasa es que esto es un espacio vectorial y LA menos lambda I envía G lambda en sí mismo, ¿ya? Entonces puedo considerar esta especie de restricción, ¿ya? Porque es invariante, no me sale hacia afuera. Entonces puedo continuar a aplicar LA menos lambda I varias veces sucesivamente sin nunca salir de G lambda y continuando, así que puedo aplicarla en cadena, digamos, esta restricción. Y es nilpotente. ¿Por qué? ¿Qué significa que es nilpotente? Significa que hay una potencia tal que elevado a esta potencia, este operador es 0, me da 0. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es nilpotente? No todo en esta clase voy a, por razones de tiempo y de no entrar en demasiado detalle de una cosa que después no es utilizada. Pero ¿por qué esto es nilpotente? Bueno, porque puedo tomar una base, ¿ya? Tomo una base de G lambda. Para cada elemento de la base existe una potencia de este operador que lo anula, ¿ya? Porque la definición de G lambda, para cada elemento existe una potencia. Pero si tomo el máximo de todas estas potencias, como en el punto 2, el LA menos lambda I a esta potencia muy larga, que es el máximo entre un número finito de valores para elementos de una base, anula cualquier vector, ¿ya? Porque anula cualquier vector de la base, una potencia muy alta, y entonces anula cualquier combinación lineal de ellos también, ¿ya? Sigue que es nilpotente. ¿Ok? Y entonces tiene un... ¿qué escribí? Entonces, acá lo puse primero como primero la respuesta y después la pregunta.
Entonces, el polinomio característico de LA restringido a G lambda es, no hay ninguna duda que debe ser menos X a una potencia, a kappa, ¿ya? Y kappa es igual a la dimensión de G lambda. Entonces, polinomio característico siempre tiene grado igual a la dimensión. Entonces, si es simplemente una potencia, debe ser menos X a la kappa. ¿Ya? Esto en realidad no lo vamos a ocupar explícitamente, pero es para comprender un poco cómo funciona. Ah, no, perdón. No es verdad. El polinomio característico de LA restringido a G lambda es lambda menos X a la kappa. ¿Ya? Si miro el polinomio característico de LA menos lambda identidad, es menos X a la kappa. ¿Ya? Polinomio característico de LA menos lambda identidad es menos X a la kappa. Entonces, esto es lo mismo que decir que sus autovalores de LA son todos iguales a lambda. ¿Ya? O el autovalores de LA menos la identidad, menos lambda identidad, todos cero. Entonces, autovalores de LA son todos lambda. ¿Ya? Esto es porque esto es. Entonces, el polinomio característico es lambda menos kappa lambda menos X a la kappa. ¿Ok? Bueno, esas son las observaciones iniciales. Ahora pasamos a una cosa que no es tan evidente. Es una otra propiedad que nos va a servir mucho y no es tan evidente. Profe, Sí. disculpe, una duda. ¿Por qué la dimensión de G lambda era K? Ah, es la definición de K. K es Ya, pero como... por definición la dimensión. No es que K no estaba definido antes, ¿ya? Acá había dicho antes que para esto existe kappa, pero digamos que se acabó esta parte y ahora kappa tiene un otro significado. Ya, digamos, kappa de acá, de la potencia, ¿cuál es? Será igual a la dimensión. Pero no es que la dimensión de G lambda sea la multiplicidad algebraica de lambda, ¿no? ¿O sí? Sí. Esto, pero por ahora no lo vimos, ¿ya? Pero Ah, ya, es vale. así. Será Ok, igual a la dimensión a la multiplicidad algebraica. vale. Esto será consecuencia de unos otros pasos que hacemos, pero todavía no lo vimos. Ah, ya, bacán. Ya. Muchas gracias. Ok, de nada. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, el próximo paso, decimos que si un autovalor tiene multiplicidad geométrica H, geométrica, ¿ya? Significa que el autoespacio E lambda, el autoespacio, o sea, lo que satisfacen la ecuación de autovalor, simplemente, el autoespacio E lambda tiene dimensión H, ¿ya? Entonces, multiplicidad geométrica. Entonces, G lambda se puede expresar como suma directa de H, del mismo número H de elementos, ¿ya? Si esto es H, entonces acá hay una suma directa de H espacios, donde por definición cada uno es el espacio vectorial obtenido por tomar cualquier polinomio que se me ocurre con coeficientes complejos, aplicarlo a la matriz A y aplicar el resultado al vector W. ¿Ya? Y existen unos elementos W1, WH, tal que el G lambda de A
es suma directa de este tipo de espacios, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, para comprender un poco qué es este ZAW, un poco puede que sea complicado, ¿no? Déjenme ver, quizás es la primera cosa que aparece en la próxima página. Bueno, sí. Entonces acá se trata de ZAW experimentos. Ya, experimentos que nos llegan a comprender un poco cómo demostrar esta proposición. Y demostración, proposición 1. ¿Ya? Entonces la proposición... Profe, Sí. no, ¿Sí? no, justo ahora subió. No, nada, era que si podía subir de nuevo, pero justo lo hizo. No, esto, porque la proposición 1, acordámosla bien porque la pasé rápidamente, es que me dice que el autoespacio generalizado, esto que corresponde a decir que existe capa tal que son los V, tal que existe capa, tal que A menos lambda I a la capa V es igual a 0, ¿ya? Esto es G lambda de A. Se puede descomponer, se puede reescribir como una suma directa de cosas de ese tipo. De tomar todos los polinomios aplicados a A y multiplicar estos por W. Y me salen varios vectores y esto me da un espacio vectorial. Y un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces tomo el W, le aplico A al cuadrado más 2A, W. Esto es un otro vector. Después le tomo a la 3 más 2a cuadro menos 2, identidad. Esto aplicado a W es otro vector. Coleccionando todos estos, me da un subespacio que depende de cómo elegí A y cómo elegí W, ¿ya? Son todas las aplicaciones de cualquier polinomio, cualquier suma de potencias con coeficientes al vector W. ¿Okay? Pueden ser complejos también. Acá le voy a poner uno más I que sería el imaginario complejo. ¿Ya? Ok. Esto es ZA. Y hay algunos casos donde es fácil. ¿Ya? Por ejemplo, si V1, puedo, en mi operador, seguramente, dado que trabajamos sobre los números complejos, seguramente tiene un autovector, que es V1. Esto significa que A menos lambda I V1 es igual a 0. Entonces, V1 es también un elemento de G lambda, porque hay una potencia de esta diferencia A menos lambda I que aplicada a V1 da 0. Y además hemos visto, en una de las clases precedentes, hemos visto esto, que si V1 es de este tipo, cualquier polinomio aplicado al A, y después esto lo aplico al V1, me da el polinomio aplicado al autovalor correspondiente multiplicado por V1. ¿Ya? Entonces, en este caso, los polinomios, cualquier polinomio de A aplicado a V1 me da un múltiplo de V1. ¿Ya? Entonces está en el span de V1. Entonces, esto que sería ZA de un autovector es simplemente uno-dimensional. El caso más sencillo, por eso es interesante, ¿no? Que ZA de un autovector es sencillo. Este ZA es como una manera de ver los ZA. En realidad hay un nombre para ellos. Yo no quiero que lo recuerden, no es necesario que lo recuerden, pero ZA se llama como es el subespacio cíclico asociado al vector W. O sea, todo lo que obtengo aplicando polinomios de a este vector. Okay. Y en el caso de autovectores es muy sencillo, porque aplicar a un autovector de A
es lo mismo que multiplicar el autovector por algún número dependiente del polinomio, o sea, polinomio aplicado al autovalor asociado. El próximo caso es el más sencillo después del caso de autovalores y autovectores, perdón, autovectores, es este caso. Y suponamos que existe un vector V2 que no es autovector, ¿ya? Esto significa que no es autovector, o sea que no vale que la potencia 1 de esto es igual a 0, porque esto significaría que V2 sería autovector y que era como en el caso 2, en el caso 1, perdón. Entonces, y ahora vale que la segunda potencia de A menos lambda I aplicado a V2 me da 0. Bueno, esto implica, valen varias propiedades. Vamos a estudiar este caso, ¿ya? Para ver cómo funciona en este caso. Acá, AV2, cuando aplico el A al V2, no solo no me da, digamos, acá sé que AV2 es distinto de lambda V2, ¿ya? Pero acá en esta otra parte digo que ni siquiera es un múltiplo de V2, no es que hay otro número tal que esto es ese otro número por V2, ¿ya? Porque el único, si tengo A V2 es igual a mu otro número por V2, entonces sigue que mu es otro autovalor de A. Pero hemos visto antes que los autovalores de A sobre G lambda son solo lambda, ¿ya? Entonces, esto tampoco es ningún otro múltiplo, ¿cómo puedo decir? Que AV2 no es ningún posible múltiplo de V2. ¿Okay? Esto es otra manera de decir que AV2 no está en el espacio generado de V2, por V2. ¿Ya? Pero si ahora hago A al cuadrado, aplico 2 veces el A al cuadrado V2. Esto sé algo, ¿ya? Porque si acá la propiedad de V2 la expreso más en detalle, esto me da que A menos lambda I aplicado al A menos lambda I me anula V2. Pero también puedo desarrollar este producto de matrices, ¿ya? Entonces me sale A al cuadrado menos 2 lambda A más lambda cuadro identidad aplicado a V2 es igual a 0. ¿Ok? Es la propiedad de arriba. Entonces, bueno, esto puedo ir un poco más allá y escribir A cuadro V2 es igual a 2 lambda A V2 menos lambda cuadro V2. ¿Ok? Por tanto, llevé un poco de cosas y despejé A al cuadrado V2. Y entonces acá está escrito, ¿ya? ¿Ok? Entonces, A al cuadrado V2, lo que sigue es que tiene una componente a lo largo de AV2 y otra componente a lo largo de solo V2, ¿ya? Entonces, es en el span de estos dos vectores, que hemos visto que son independientes porque AV2 no es en el span de solo el vector V2, ¿ok? Y entonces, ahora puedo continuar, ¿ya? Puedo ahora ver qué pasa cuando aplico 3 veces el A al vector V2. Cuando aplico 3 veces A, bueno, ya apliqué 2 veces y entonces puedo aplicar solo una vez el a esta parte de acá, ¿ya? O digamos que a la 3V2 es igual a aplicado a la 2V2. A aplicado A al cuadrado V2, pero A al cuadrado V2 lo expresé arriba. Entonces, no necesito hacer otra cosa que tomar el miembro derecho de arriba y aplicarle un A cada factor. Y eso es lo que hice. Acá, en vez que AV2
me da a al cuadrado V2 y acá en vez que solo V2 me da a V2. Pero a al cuadrado V2 puedo aplicar de nuevo el paso precedente, ¿ya? A al cuadrado V2 se expresa como 2 lambda por AV2 más lambda cuadrado por V2. Entonces, en total, puedo de nuevo eliminar esta aparición de A al cuadrado V2 y me sale esto, ¿ya? Entonces, me sale de nuevo que tengo un múltiplo de AV2 y un múltiplo de V2, ¿ya? Y toda la potencia más larga que 2 la saqué. Y me sale de nuevo un elemento del span de este vector. Así puedo continuar por cualquier potencia, ¿ya? Cada vez que quiero una potencia más larga de A aplicada a V2, miro el paso precedente, aplico al miembro derecho el A una vez más, y cada vez que aparece la potencia 2, la cancelo y reemplazo con potencia 1 y 0, ¿ya? Entonces, en el final obtengo que cualquier potencia es en el span, y entonces cualquier combinación lineal de potencias, o sea, cualquier polinomio aplicado a V2, es en el span de, ahora, no solo V2, sino que A, V2 y V2. A, V2 y el vector V2 solo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, hay un poco de... hay digamos, este resultado que aparece acá en un cuadradito es como del mismo tipo que el caso de autovalores, ¿ya? Solamente que acá hay un span un poco más complicado, ¿ya? ¿Ok? Y uno puede continuar. Por ejemplo, puedo pasar a la potencia 3. ¿Qué pasa si tengo un vector, ahora llamámoslo V3, tal que no es como en el caso precedente, o sea, no vale que A menos lambda I al cuadrado, no, esto no es 0, A menos lambda I al cuadrado de V3 no es 0, en particular sigue que tampoco es 0, si aplicándolo 2 veces no es 0, es aún más cierto que aplicando una sola vez no me sale 0, porque si una sola vez aplicando A menos lambda I me da 0, bueno, entonces aplicando la segunda vez me da A menos lambda I de A menos lambda I de algo que pero sé que es 0 y me da que A menos lambda I de 0 es 0. O sea, me daría esto, ¿ya? Entonces como que ya saber que a la potencia 2 es distinto de 0 implica que a la potencia 1 es distinto de 0. ¿Okay? Pero suponamos que a la potencia 3, una un poco más, sí es 0. Entonces puedo hacer de nuevo el mismo razonamiento. Este razonamiento de acá, puedo hacerlo un análogo de él. Y puedo escribir primero que A a la 3, V3, bueno, que A a la 3, V3 es en el span de, ahora de qué será, de A al cuadrado, A, V3 y V3. ¿Ya? Y el facto que esto es distinto de 0 significa que es falso la consecuencia del paso precedente y que A al cuadrado V3 no está en el span de A, V3, V3, ¿ya? Entonces sigue que, ahora haciendo como sin hacer todos los pasos, en el final la conclusión es que polinomios aplicados a V3 me dan, simplemente es suficiente aplicar al cuadrado A y nada a V3 y esto, hacer el espacio generado por esto y me da lo mismo que aplicar cualquier polinomio, ¿ya? Y esto tiene dimensión 3, ¿ya? Esto tiene dimensión 2. ¿Ok? Entonces, cada vez que el facto en general vale este facto, ¿ok? Y vamos hasta acá, ¿ya? Vale este facto, que si kappa es la potencia más baja, tal que esto se anula, tal que A menos lambda I a la capa V es igual a 0. Entonces, si en la potencia más baja tal que se anula, significa que poniéndolo de 1 más bajo ya se anula. Ya no se anula, perdón. ¿Okay? Si como que empiezo, aplico la potencia 0, es distinto de 0. Aplico la potencia 1, es distinto de 0. Y así siguiendo. Y la primera vez que llego a que me dé 0, esto lo llamo kappa para este enunciado. Entonces, CA de V
el espacio como antes de tomar todos los polinomios de A y aplicarlos a B, tiene por base V a V y así siguiendo hasta potencia kappa menos 1, ¿ya? Y la potencia kappa, ya esta se expresará como combinación lineal de las otras. ¿Ok? Entonces, esto es como el principio que hemos visto ahora, hasta ahora. Entonces, vale que estos espacios ZA de B, espacios cíclicos, son generados por algunas potencias de A aplicadas a mi vector. Un número finito. ¿Ya? Y después vale este otro facto, ¿ok? Cuando en esta clase van a ver estas estrellitas, significa que hay una demostración ahí que no voy a hacer, aunque acá en este caso lo escribí en azul, ¿ya? Entonces vale esta otra propiedad que uno podría demostrar, pero no, por razones de tiempo y de no ser tan importante, no la demuestro. No la demuestro. O sea, es importante, pero no quiero enfatizarla para que no agotar la memoria de ustedes, la capacidad de memoria a breve plazo de ustedes. ¿Okay? Entonces, la otra propiedad es que ZAV, ¿cuáles son los autovectores que pertenecen a él? No hay otros excepto que lo único que a uno se le ocurre, ¿ya? Entonces, en otra palabra, yo sé que A menos lambda I a la capa V es igual a 0. Esto significa que A menos lambda I a la capa menos 1, V, es autovector. W es autovector. ¿Ya? Y lo que me dice la segunda parte de acá, me dice que esto es el único tipo de autovector. Él y sus múltiplos son los únicos autovectores que appartienen a ZAV. ¿Ok? No hay otros. Y uno para demostrarlo debe hacer un poco unas manipulaciones de álgebra. Ya como en la... ustedes no conocen teoría de ideales, como ideales de polinomios. ¿ya? Es muy similar a esto, pero no importa. ¿Ok? Entonces, lo importante es que ZA está generado por las primeras capa menos 1 potencias, o sea, 0 más las primeras capa menos 1 potencias, aplicado a B, y que hay un único, los autovectores que quedan en este espacio son solo de dimensión 1, no hay mucho, no hay más. Hay solo el espacio generado por este particular autovector W. ¿Ok? Bueno. Y esto, digamos que yo puedo hacer basado en esto, puedo crear mis ZAs, ¿ya? Empezar con unos vectores, ver si puedo desde estos vectores generar los ZA y después los varios ZA que puedo obtener, sumarlos juntos y obtener como una descomposición del G lambda, del autoespacio solución de A menos lambda I a la capa V igual a 0. ¿Ya? Entonces, se trata como ahora el algoritmo, tengo un algoritmo para poder decomponer G lambda. ¿Ya? Que será así. Empiezo, paso 1. Encuentro un autovector. ¿Ya? Solución de estos. Encuentro un vector V1 como el punto 1 de arriba. ¿Ya? Bueno, quizás este autovector no es digamos, no es lo más extenso que yo puedo tener, que puedo obtener para poder cubrir G lambda. Entonces intento ver si por si acaso hay un V2, tal que si acá tengo V1, yo sé que A menos lambda I V1 me envía en 0. Y la pregunta es, ¿existe un V2
tal que aplicando de nuevo A menos lambda I V2, llego a V1 y después haciendo un paso más llego a 0, ¿ya? Entonces intento extender mi cadena de cuántas veces puedo continuar a aplicar A menos lambda I para llegar a V2, ¿ya? Entonces primero intento ver si hay un vector V2 que satisface esta iteración, ¿ya? Después veo si existe un V3 que aplicando A menos lambda I me da V2, si es que logré encontrar un V2, y así siguiendo, ¿ya? Entonces cada vez intento ver si hay un vector como que está más allá, más arriba en la cadena de aplicaciones de A menos lambda I, ¿ya? Este es el primer paso del algoritmo. Y no es que puede continuar hasta siempre, ¿ya? Porque cada vez que aplico, cada vez que logro encontrar un próximo vector en la cadena, esto será independiente de los demás, ¿ya? Porque es un vector, si se fijan, el V3, aplicándole 3 veces A menos lambda I, aplicándole 2 veces A menos lambda I, por ejemplo, V3. Si aplico 2 veces A menos lambda I, me da esto. Pero en todos los otros de la cadena, si aplico 2 veces A menos lambda I, se quedan en 0, ¿ya? Entonces hay este operador lineal que se anula en V3 y no se anula en los otros, entonces son independientes, ¿ya? Entonces cada próximo vector es un poco menos 0, es un poco menos 0 respecto al operador A menos lambda I, entonces es independiente de los sucesivos, de los con índice más bajo, ¿ya? Entonces estos son independientes. Así que no puede haber más que n de ellos. Entonces, a un momento termino por parar. Ok, y entonces en un número de pasos termino y obtengo que el último, el V kappa, era 0. Ya, que aplicando V kappa veces a la kappa, perdón, aplicando kappa veces a menos lambda I al V kappa, me da 0. Después, aplicando una vez menos al V kappa, me da distinto de 0. Esto en realidad me daba el V1, ¿ya? Me da igual V1 distinto de 0. ¿Ok? Y después obtengo que ZA de V, ¿qué sería V? De V kappa, ¿ya? De V kappa, perdón. ¿Ya? Y acá es importante que es distinto de 0. Entonces, ZA de V kappa es el span como antes de V kappa y así siguiendo, ¿ya? Bueno, ahora encontré el primer pedazo de G lambda. Ahora, ¿cómo procedo? Ahora tomo un autovector independiente del primero, ¿ya? Ah, perdón, no, esto no es Z de V, ¿ya? Z de V kappa. Hay una... Ok, no. Ok, Z de V kappa. Entonces, y ahora lo que hago, vuelvo al paso 1 y encuentro un otro autovector independiente de esto, ¿ya? Paso a hacer la misma operación a un segundo autovector independiente, ¿ya? Que está fuera de... Entonces, si este es un autovector independiente, a causa de la parte de este resultado de acá, que no demostré, un otro autovector independiente del precedente no está en Z. ¿Ya? Entonces está afuera de Z. ¿Ya? Entonces, seguramente mi próximo paso de mi procedimiento me permite repetir todos los pasos y encontrar un otro ZA de un otro, no sé, acá será ZA de V kappa y acá será ZA de WH, ¿ya? Okay. El punto 5 me dice, y no lo voy a demostrar, pero no es muy difícil, es como, o sea, ocupa un poco de teoría como similar a la teoría de polinomios, de ideales de polinomios, y lo que... el próximo paso dice que si empecé con 2 autovectores independientes y le hago sus ZA,
su construcción del ZA, serán en suma directa. Los dos que obtengo son en suma directa, ¿ya? Entonces, no hay como el ZA correspondiente a un vector propio, es un espacio completamente distinto, bien independiente, sin intersección, con el ZB de un otro, perdón, el Z, siempre A, ZA con el mismo A de un otro autovector, perdón. ¿Ya? Y entonces uno continúa así con toda una base de autovectores, ¿ya? Autovectores, ¿ya? No autovectores generalizados. Entonces tomo el primer autovector, encuentro su ZA, el ZA del VK asociado. Después tomo otro independiente y continúo y le completo su ZA. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, en el final de todo esto, obtengo lo que había prometido acá abajo, ¿ya? Entonces, obtengo que el G lambda es ZA de W1, ZA de así siguiendo hasta WH, con el número de ZAs que tengo iguales a número a la dimensión del autoespacio correspondiente a autovalor lambda, ¿ya? Porque aplico este procedimiento de creación del ZA desde, empezando desde una base de autovectores, base del autoespacio asociado a lambda. ¿Ya? Y acá terminamos. Esa es la parte complicada de la clase. ¿Ya? Entonces ahora tengo una buena descomposición del autoespacio generalizado. ¿Ya? Una descomposición en estos tipos de subespacios que se llaman cíclicos, uno los llamaría cíclicos, y cíclicos porque son generados por simplemente más potencia, una sucesión de potencia de A aplicada al V kappa. Y además, si empiezo a ponerle más potencias, potencia más larga de A o polinomios, esto continúa a ser un elemento de este espacio. ¿Ya? Entonces, hay una doble descripción del ZA. ¿Ya? Y el G lambda es suma directa de elementos así, de subespacios de ese tipo. Ok. Ahora la forma de Jordan. Para llegar a la forma de Jordan necesito esta proposición súper fácil, o sea, menos complicada que las otras. O sea, que si tengo autovalores distintos, entonces el D es la suma directa de los G lambda asociados. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Es que en realidad hay varias ideas, pero no entro, demostración completa. No hacemos. ¿Ya? No hacemos la demostración completa, pero una cosa que es fácil es ver que estos son en suma directa, ¿ya? O sea que no hay intersección, que la intersección de estos de distintos autoespacios generalizados es cero. Es solamente, tienen solo el origen en común, ¿ya? Lo que implica que son en suma directa. Entonces, acá, bueno, dado que si tengo lambda 1 y lambda 2 autovalores distintos, yo sé que A aplicado a G lambda es invariante. ¿Ya? A aplicado a G lambda es un subespacio de G lambda. Y esto vale para lambda 1 y para lambda 2. Y entonces su intersección, si tengo un elemento de la intersección, aplicando A, por un lado el A lo envía en G lambda 1, porque appartenía a G lambda 1 y G lambda 1 era invariante. Y por el otro lado, dado que mi elemento de la intersección también appartiene a lambda 2, a G lambda 2, entonces aplicando A se queda en G lambda 2, dado que G lambda 2 también era invariante.
Entonces la intersección es invariante. ¿Ya? La intersección también es invariante. Entonces puedo considerar la restricción de A a esta intersección. O sea, mirar A que se va desde X en X. ¿Ya? A restringido a X, el operador LA restringido a X, que se va desde X en X, es triangularizable, ¿no? Pero si es triangularizable, ¿qué tiene en su diagonal? Tiene el autovalor lambda 1 o el autovalor lambda 2, ¿ya? Ahí hay una contradicción, lo que significa que el espacio X no puede tener, el A no puede tener una matriz, porque la matriz de A tendría al mismo tiempo solo lambda 1 en su diagonal, lambda 1 o lambda 1 o lambda 2, ¿ya? Pero dado que son distintos, no puede tener ninguno de los dos, así que X tiene dimensión 0, ¿ya? Entonces eso es una manera de ver que por lo menos son en suma directa. Después, el facto que V está como completamente cubierto por todos esos espacios, bueno, uno necesita para hacer esto, no voy a entrar en los detalles, pero podría ser un ejercicio donde uno aplica varias propiedades de invarianza y el teorema de Hamilton-Cayley de la vez precedente, ¿ya? Pero no voy a... no hacemos la demostración completa. Entonces ahora tenemos... tenemos esta descomposición. Decimos que V es suma directa exactamente de todos los autoespacios generalizados. Y después tenemos este otro pedazo de información, que en la proposición 1 hemos visto que cada espacio generalizado es suma directa de estos ZA de V. Después tenemos que todo ZA de V es A invariante. Eso no es difícil, ¿ya? Vemos primero el punto A, la demostración. Una verificación, no sé. Entonces, si un elemento está en ZA de V, entonces es igual a un polinomio aplicado al V capa, quizás acá sería bien tener como la notación como está. Entonces, el ZA de V es igual a un polinomio aplicado a V. Si ahora le aplico a este elemento, me da también otro polinomio aplicado a V, ¿ya? Simplemente el polinomio QA es A aplicado a esto, ¿ya? Entonces, esto es el polinomio Q de A. ¿Okay? Entonces, esto es fácil. Dado que ZA era todos los polinomios aplicados a un vector, entonces es A invariante. Porque multiplicar por X es una operación que envía polinomios en polinomios. ¿Por qué aparece esto? Ok. Y la segunda es ver cuál es la matriz. Encontrar una base donde sale una forma buena para A. ¿Ya? Entonces el punto B es el punto donde empieza a verse la forma de Jordan de mi matriz. Dice que la matriz de A, de la restricción de A al ZAV, tiene respecto a la base. ¿Qué base tomo? Tomo la base esta. ¿Ya? Todas las potencias de A menos lambda I a una potencia aplicado al V. De nuevo, olvidé acá un capa parasita, un ruido parasita. Entonces, ya, tomo esta base que había, digamos, encontrada en la proposición 1. Ok. Y en esta base, la matriz es, ahora lo verificaremos, es igual a lambda en la diagonal y 1 arriba de la diagonal. ¿Ok? Es fácil. ¿Y esto por qué? Bueno, acá tengo arriba la matriz y ahora estoy mirando la última columna. ¿Ya?
Entonces, para ver qué pasa con la última columna, me digo, ¿qué pasa cuando aplico ¿qué pasa cuando aplico A menos lambda I al V? Esto es igual a AV menos lambda IV, ¿ya? Y entonces, bueno, acá, ahora comprendo por qué había un capa ahí. Necesito poner capas en todos lados. Era al contrario la buena idea. Es ponerle capa donde aparecía lo que antes se llamaba V, ahora llamámoslo V capa, ¿ya? Porque V capa, en la proposición 1 aparecía ZA de V capa. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora ¿qué pasa? Cuando aplico A menos lambda I al V capa, me da A V capa menos lambda I V capa. Y este A menos lambda I V capa es V capa menos 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, A menos lambda I V capa es V capa menos 1. Sí, ¿ya? Esto es V capa menos 1. El vector precedente es A menos lambda I V capa. ¿Ya? Y esto lo llamo V1. ¿Está claro? O quizás es mejor que empiece desde de nuevo esta parte. Que cambié notación y puede que eso confunda bastante. Déjeme empezar de nuevo, ya en la parte B. ¿Ya? Entonces, la parte B me dice que la matriz de A, si tengo un espacio ZA V capa, o ZA V, dejámoslo en V. ¿Ya? Ya, déjeme un momento que cambio las notaciones para que no se confunda una tercera vez. ¿Ya? Y ahora y después vamos a cambiarlo mientras que... ok, bueno, entonces, suponamos, primera parte la hemos hecho y ahora suponamos de tomar esta base de ZAV, ¿ya? ZAV tiene esta base. Ahora, tomo el último vector, ¿ya? Y veo qué pasa aplicando a ese último vector, A menos lambda I a este último vector. Bueno, por un lado me da el penúltimo vector, ¿ya? Me da este. Esto lo podremos llamar V capa menos 1, ¿ya? Porque es el penúltimo vector de mi base, ¿ya? Y V lo llamo V capa, porque es el último vector, el número capa de mi base, ¿ya? Y entonces, A menos lambda I V capa es igual a este, ¿ya? Entonces es V capa menos 1. Entonces, esto es también, por un lado tengo V capa menos 1 y por otro tengo A V capa menos lambda I V capa. Entonces, este I puedo también borrarlo, ¿ya? Entonces me da que A V capa, despejando A V capa, obtengo que A V capa es igual a V capa menos 1 más lambda V capa, ¿ya? Y esto es lo que me dice la matriz, ¿ya? Aplicando A, miren acá, esto es lo que hay que mirar en este momento, ¿ya? Aplicando A al V capa, al último vector, ¿ya? Que V capa era igual a V, aplicando A al último vector, me da el penúltimo vector sumado con lambda veces el último vector, ¿ya? Y entonces las coordenadas de A V capa en mi base son lambda en la última coordenada y 1 en la penúltima, ¿ya? Y las otras son 0, ¿ya? Y entonces es la última columna de mi matriz, ¿ok? Y uno continúa un poco así, ¿ya? El penúltimo vector, esto lo llamo V capa, esto también lo llama V capa menos 1, para acordarme su posición. El precedente, que era A menos lambda I al cuadrado V, lo llamo V capa menos 2, ¿ya?
pero también esto es igual a menos lambda I por V kappa menos 1, ya dado que V kappa menos 1 era simplemente lo mismo con potencia 1 en vez que 2. Entonces, de nuevo hago el mismo procedimiento, ya, acá esto lo escribo como A V kappa menos 1 menos lambda V kappa menos 1, y después despejo esto, y me sale que A V kappa menos 1 es igual a ¿qué? Es igual a V kappa menos 2 más lambda V kappa menos 1, ¿ya? Y entonces, de nuevo, las coordenadas de A V kappa menos 1, coordenadas de esto en mi base son 0, 0, 1, lambda, 0, ¿ya? Es lo mismo que la penúltima columna de mi matriz, ¿ya? Acá tiene 1 arriba, 0, 0, 1, lambda, 0, ¿ya? Y así siguiendo, ¿ya? El razonamiento continúa tranquilo, excepto cuando llego a la primera columna, ¿ya? La primera columna, esto es acá para ver cuál es la coordenada de la primera columna, necesito aplicar a a toda esta expresión que llamé V1. Aplico a esto y quiero saber el resultado, ¿ya? Pero yo lo que sé es que si aplico A menos lambda I a esto, me da A menos lambda I a la capa de V kappa, que era 0, ¿ya? Porque mi espacio es ZA, era la propiedad que lo creaba, que lo ocupé cuando lo creé, ¿ya? Entonces, A menos lambda I V1 es igual a 0. Esto significa A V1, ¿ya? Es igual a V1 menos lambda V1 es igual a 0, ¿ya? Y también significa que A V1 es igual a lambda V1, ¿ok? Entonces la primera columna justamente tiene lambda, la coordenada de AV1 según V1 es lambda y según los otros es 0, ¿ya? Entonces la matriz sale de verdad de esto, ¿ya? Entonces prácticamente esto es el bloque base de mi descomposición, ¿ya? Y se llama un bloque de Jordan. Es un bloque donde en la diagonal tengo lambdas y arriba tengo unos. Y corresponde ¿a qué corresponde este pedazo? Corresponde a tomar un ZA de esta forma y ponerle como base A menos lambda I a una potencia por el vector generador, digamos, que ocupé para crearlo. ¿Okay? Y esto es un bloque de Jordan, ¿ya? ¿Okay? Y ahora el teorema de Jordan se trata solo de juntar todas las informaciones que tenemos, ¿ya? Entonces ahora se acabó cualquier demostración, digamos, en la clase y vamos a seguir solamente con ok, creo que se acabó el tiempo en realidad. Pero bueno, justo ahora me acordé que en toda la clase hago 1 hora y 20. Había dicho que iba a hacer 1 hora. Sí, bueno. Ok. Bueno, déjeme terminar hoy va a terminar a las 12:50. Entonces, tomo también 5 o 10 minutos más ahora. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que V se expresa como suma directa de espacio generalizado. Cada espacio se expresa como suma directa de los ZA. Y en cada ZA hay una base donde mi matriz, donde mi operador tiene la forma de este bloque de Jordan. Esto significa que puedo sumar todas las bases de todos los ZA y encontrar una base del espacio total. Y en esta base, la forma de mi matriz será en forma de Jordan, ¿ya? Entonces, el teorema dice, si F es un operador lineal sobre un espacio vectorial de dimensión finita, ¿ya? Entonces, hay una base en la cual la F tiene matriz diagonal por bloques, formada por bloques de Jordan, ¿ya? Entonces, la matriz tiene bloques
acá en la diagonal puede ser 1 por 1 o más largos, pero son bloques cuadrados, J1, J2, y después nada, acá me imagino que hay más, y el último es un J capa o JH. No es lo mismo que el número de autoespacios generalizados. H es más largo o igual que el número de autoespacios generalizados, ¿ya? Y cada JI de la forma de bloque de Jordan, ¿ya? Cada JI tiene esta forma, con lambda autovalor de A, ¿ya? Entonces, en el final sale esto, sale que mi matriz, hay una base, entonces puedo cambiarle coordenadas para que tenga una forma de bloques de Jordan en la diagonal. Eso es el teorema de Jordan, ¿ya? Y corresponde a estos espacios cíclicos, a los ZA. Y la parte 2. La parte 2 me dice, es un poco como decir que cualquier matriz tiene una sola forma de Jordan. No es que puede que tenga dos maneras distintas de tener forma de Jordan, ¿ya? Entonces me dice que la forma de Jordan, este teorema, la parte 2, dice la forma de Jordan está determinada por la descomposición en espacios generalizados y por las descomposiciones de cada espacio en subespacios cíclicos. Significa que esta forma es únicamente determinada a menos de cambiar el orden de permutación de los bloques, cambiar los órdenes de los bloques de Jordan. Y el último enunciado que quiero decir es el caso, ¿qué pasa si en vez de tener coeficientes complejos tengo coeficientes reales? Bueno, si A es una matriz con coeficientes reales, ¿qué pasa? Sus autovalores pueden ser reales o complejos, ¿ya? Pero los complejos van todos en parejas de complejos conjugados, ¿ya? Entonces digo que hay un número de autovalores reales y después un otro número de parejas de autovalores complejos, ¿ya? Y si mu j es AJ más IBJ, ¿ya? Entonces, también sigue que hay su conjugado, o sea, el conjugado de un número complejo es donde cambia el signo de la parte imaginaria, ¿ya? Entonces van en parejas conjugadas, ¿ok? Porque las raíces de un polinomio o son de un polinomio con coeficientes reales, son reales o van en parejas de complejos, raíces complejas conjugadas, ¿ya? Entonces, ahí como son notaciones para decir cuáles son sus autovalores, porque es importante distinguir entre los complejos y los reales, ¿ya? Bueno, y en este caso, ¿qué sigue? Que los bloques asociados primero, el punto I es sobre los bloques de Jordan todavía con números complejos, ¿ya? Entonces, si tengo un bloque si mi bloque, bueno, en realidad el punto 2 está descrito, ¿ya? Si tengo el bloque asociado a mu j, que es de esta forma, entonces el bloque asociado a mu j barra, a su conjugado, será de esta forma, ¿ya? Entonces cada vez, si sé cuáles son los bloques asociados al mu j, hay lo mismo asociado al mu j barra, simplemente cambiando la parte imaginaria, cambiando signo en la parte imaginaria, ¿ya? Así que son muy similares los bloques de las dos partes. Y además esto me permite describir la forma de Jordan real, ¿ya? Entonces me dice que el punto 2 me dice que si tengo mu j y mu j barra como al comienzo, ¿no? O sea, autovalores complejos conjugados, y hay una pareja de bloques conjugados que aparecen en la forma de Jordan compleja, puedo definir esto, ¿ya? Defino una matriz 2 por 2, ¿ya? 2 por 2, que tiene
acá la parte real e imaginaria, ¿ya? A, J. Y después menos BJ, BJ, AJ, ¿ya? AJ y BJ son las partes reales e imaginarias de los mu. Y con ellas creo una matriz 2 por 2. Entonces lo que vale, la forma de, esta parte me dice cómo es la forma de Jordan real, ¿ya? Entonces existe una matriz C con coeficientes reales, ahora, invertible, y tal que cuando ocupa esta matriz para cambiar base, vale esto. Los bloques correspondientes a los autovalores reales son iguales a la forma de Jordan compleja, y cuando tengo una pareja de bloques de Jordan complejos, como en el punto 2, se reemplaza, en vez de saco estos dos bloques y pongo un bloque de dimensión doble, ¿ya? Donde en la diagonal tengo estos cuadraditos MJ, en la diagonal pongo cuadraditos 2 por 2 tipo MJ, y después arriba le pongo la identidad, ¿ya? Identidad 2 por 2, ¿ya? Entonces, como que la parte en la forma de Jordan real es lo mismo, solamente que cuando tengo valores complejos no es que una matriz diagonal, sino que tiene cuadraditos en la diagonal y cuadraditos de identidad arriba de la diagonal, ¿ya? Esto solo para que lo sepan, o sea, es una cosa de cultura general de cuál es la forma de Jordan real, pero no lo vamos a... no se demuestra. Tampoco se demuestra, ¿ya? Eso. Entonces, eso era lo que quería decir. ¿Ya? Hay muchos enunciados, ¿ya? En la última parte hay como, sobre todo, organizar todo lo que, los elementos tipo de indagen, lo que indagamos sobre la forma, los espacios y los autovalores, organizarlos para poder describir en palabras cómo sale la forma de Jordan, ¿ya? Y eso. Y en la parte de la forma de Jordan real, trata simplemente que una vez que tengo la forma compleja, cambio un poco las coordenadas para que me salgan todos los coeficientes números reales, ¿ya? Eso es un poco la idea, pero me parece como un poco tediosa la demostración del teorema de Jordan real, así que no necesitándolo no lo demuestro, no lo demostramos. Entonces ahora me voy a parar y dejarles si quieren, tienen curiosidades o dudas o le queda algo que les interesaría ver sobre la teoría de matrices y de formas de operadores que uno puede